y la fase estacionaria, y también los pigmentos que llegan a usar, que son sus muestras. No sé, yo creo que hay una pregunta, dice, la cromatografía realizada en la práctica tiene como componente, y ahí sería lo que nos explicó, ¿no? Exactamente, componente fase móvil, fase estacionaria y los pigmentos. Ahora, ¿cuáles son las interacciones que llegan a ver en esta cromatografía en papel? Tenemos la absorción, solubilidad, reactividad, tamizaje, intercambio iónico. Pero ustedes no vieron las 5 interacciones cuando llegaron a hacer la cromatografía. Lo que más observaron fue la absorción, no absorción, vale aclarar, fíjense bien cómo está escrito, es absorción con D, no se vayan a confundir, y la solubilidad. ¿Por qué? Ustedes a la hora de hacer su cromatografía vieron que dependiendo si su muestra es soluble o insoluble en el disolvente que están ocupando, este iba a avanzar. Y lo mismo la absorción, que esto se llega a la fase estacionaria con su papel, la cantidad de la fase, que esto llegue a absorber la cantidad de disolventes para que su muestra pueda llegar a moverse. Son las dos interacciones, hasta incluso podría ser el tamizaje, que el tamizado o exclusión es debido a los tamaños de las formas moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo del tamaño de las moléculas que lleguen a tener sus muestras. Estas serían las 3 interacciones que ustedes vieron en el laboratorio. Si no me equivoco, he visto en modelos de exámenes que hay una pregunta de cuáles son las interacciones que llega a tener la cromatografía, y les ponen 3 espacios para que ustedes vayan a anotar. Estas interacciones deberían ser la absorción, solubilidad y tamizaje, las que llegan a ver en laboratorio. Ahora, vamos con los pigmentos utilizados. Ustedes utilizaron 3 diferentes pigmentos: los carotenos, que se encuentran en la zanahoria, la clorofila, que es el pigmento verde, que en este caso no ocuparon perejil sino espinaca, y las betaninas, que llega a ser el pigmento rojo de las remolachas. Son los 3 diferentes pigmentos que ustedes utilizaron para hacer esta cromatografía en papel. Apréndanse el nombre de los pigmentos, no pongan en su examen, qué sé yo, el nombre de las muestras, pongan zanahoria, perejil y remolacha, no se los van a hacer valer. Apréndanse el nombre de los pigmentos: naranja, caroteno; verde, clorofila; rojo, betanina. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ustedes en su laboratorio? Cortaron 2 tiritas de papel, 2 eran necesarias para cada muestra. ¿Por qué? Porque una iba a ir al disolvente con agua y el otro disolvente que ocuparon era el etanol, donde midieron 2 centímetros de ancho con 6 centímetros de largo. Donde su papelito tenía una línea de siembra. Esta línea de siembra está medida desde el inicio de su papel 1 centímetro hacia arriba, y ahí trazaban esa línea de siembra. Esa línea de siembra es donde ustedes iban a colocar su muestra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que iban a observar ustedes? Tras colocar su muestra, al entrar en contacto con los disolventes, ya sea agua o el etanol, por capilaridad iba a empezar a subir. Dependiendo de su muestra, si tenía afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria, ustedes iban a observar si su muestra se llegaba a mover o no. ¿Y cómo yo hacía esto? Con el factor de retención o retraso, que mide la movilidad relativa de cada componente con respecto al máximo posible, la distancia recorrida
por el frente de la fase móvil. Aquí está su fórmula del factor de retención, donde ponían la distancia recorrida del soluto, que su soluto es su muestra, y la distancia recorrida por la fase móvil, que la fase móvil dijimos que son los disolventes, que sus disolventes eran el agua destilada y el etanol. Medían desde donde colocaron su muestra hasta donde avanzó. Esa era su distancia recorrida por el soluto. Y la distancia recorrida por la fase móvil era desde donde inicia su papel hasta donde ustedes veían que avanzó su disolvente. Dividían estos dos y les salía un resultado, donde este resultado iban a poder ver si su muestra tenía afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. ¿Cómo iba a interpretar eso? Si su resultado se aproximaba a 1, voy a decir que esta muestra tiene afinidad a la fase móvil. Pero si su resultado se acercaba a 0, voy a decir que tiene afinidad hacia la fase estacionaria. Esas eran sus conclusiones que iban ustedes a observar. ¿Tienen alguna duda de cromatografía? Sí, ¿puede volver a explicar, por favor, sobre el factor de retención? El factor de retención ustedes le iban a sacar para poder ver si su muestra tiene afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. Nada más. ¿Cómo le iban a hacer esto? A través de una fórmula donde tenían que poner la distancia recorrida de su soluto, que es su muestra, dividido entre la distancia recorrida por la fase móvil, que son sus disolventes. Entonces yo medía desde donde coloqué mi muestra, donde está la línea de siembra, ahí yo coloqué mi muestra, mido si avanzó, porque se va a ver una coloración en mi papel, yo mido esa distancia. Mido, la anoto. Y ahora la distancia recorrida por la fase móvil va a ser desde donde inicia mi papel, porque esa es la parte que choca con el disolvente, desde ahí hasta a donde avanzó. Puede ser que haya avanzado a la misma altura que estaba mi soluto y mido hasta ahí. Una vez tengo esos dos datos, divido y tengo un resultado. Como les estaba diciendo, que depende de ese resultado, yo voy a decir si mi muestra tiene afinidad a la fase móvil o a la fase estacionaria. Si mi resultado se aproxima a 1 o me sale 1, quiero decir que tiene afinidad a la fase móvil, o sea, a la fase de los disolventes. Pero si este resultado se aproxima a 0, voy a decir que tiene afinidad a la fase